Ok. Vamos a... Bueno. Creo que aquí. Permítame un minuto, estoy viendo. Ok, sí. Vamos a otro nuevo. Entonces vamos a comenzar. Les pedí que revisaran algo de FM Stereo y vamos a ver algunas cuestiones que necesitamos ocupar para FM Stereo. Permítanme, dejen accesar a algunos compañeros. Bien, aquí FM Stereo se basa básicamente en que nosotros podamos tener dos micrófonos, ¿sí? Aquí vamos a tener esos dos micrófonos, a los cuales vamos a ver de este tipo. Lo voy a llevar aquí, vamos a colocarlo en color azul. Este lado de color otra señal, borrarlo para ponerle de otro color. Podemos tener así, ¿vale? De ahí lo que nosotros necesitamos es colocar la parte de un multiplicador a cada uno de ellos, y en este caso necesitamos tener una portadora que nosotros hemos estado manejando. Esa portadora seguramente va a tener las salidas en las cuales vamos a tener nuestras bocinas, y esas bocinas tienen que conectarse de este lado. Esto es cuando tenemos el lado L y en este caso el lado R. Entonces tenemos las señales portadoras, seguramente tendremos las señales moduladoras, lo voy a poner aquí, moduladoras, y seguramente de este lado tendremos la parte modulada. Si se dan cuenta, entonces estas portadoras tienen que llevar una frecuencia que nosotros le llamamos subportadoras para que puedan llevar a cabo o puedan realizar la parte de la modulación. Y la moduladora pues también está en la parte en la cual se lleva a cabo el proceso de modulación. La suma de ellas, de estas dos, tendrá como objetivo el obtener la señal modulada, y en este caso, bueno, que se lleve a cabo la modulación. Eso es lo que básicamente se requiere en la parte de FM estéreo. La reproducción estereofónica del sonido, bueno, se aplicó en ese entonces para grabaciones fonográficas y de cinta. Entonces, la transmisión por radio
de sonido estereofónico, pues resultaba difícil en ese entonces, ya que para mantener separadas ambas señales de sonido, pues había que transmitirlas separadamente y procesarlas en diferentes circuitos con distintos receptores de audio. Entonces, el usuario obtenía esa información, pero era modulada por separado, era modulada en la cual teníamos la separación de las señales moduladoras y teníamos en este caso nuestras señales portadoras para que pudiesen ser detectadas y el procesamiento de esta señal o de estas dos señales, lado izquierdo, lado derecho, pudiese detectarse. Una de las ventajas principalmente que tiene este estéreo FM es que se utiliza ya o se empieza a utilizar aquí el multiplexaje, que es una reproducción del sonido y bueno, es tanto buena para receptores como es buena para receptores, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Y bueno, en este caso para mezcladores o receptores estereofónicos. Y bueno, en ese entonces pues se tenían algunas desventajas. Los primeros en reproducir la señal transmitida de forma comercial en sonido estéreo, pues en ese entonces fueron las estaciones de radio, básicamente. Los receptores comunes, como los monofónicos, bueno, no podrían reproducir una señal convencional generada por FM. En este caso, ¿qué es lo que nosotros hacíamos o qué es lo que hace la modulación FM estéreo? La modulación FM estéreo el objetivo es mezclar dos canales, el canal 1, el canal 2 o el canal L y el canal R, de tal forma que en forma separada, valga la redundancia, se tenga que llevar a cabo el proceso de modulación y al final se tenga que sumar y obtener una señal en la cual pues podamos tener ciertas ventajas. En los dispositivos de ese entonces, nosotros teníamos una pequeña palanquita y esa palanquita pues hacía que nosotros pudiésemos escuchar el sonido estereofónico o el sonido monoaural. Seguramente en algún momento de su vida han escuchado esta parte del sonido monoaural y el sonido estéreo. En el caso del sonido estéreo, pues es un sonido muy, muy específico y ustedes lo pueden visualizar o más bien sentir cuando se colocan sus audífonos y se los colocan del lado derecho y del lado izquierdo. El sonido se centra y se puede obtener de tal forma que nosotros vamos a entender perfectamente. Pero, ¿qué pasa con aquellos que son sonidos monoaurales? Los sonidos monoaurales pues son aquellos que solamente se pueden o van a estar escuchando un solo canal y entonces ese canal pues se va a sentir como aislado. Y es cuando ustedes se tienen los audífonos y ese audífono pues nada más lo pueden escuchar del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, pues es un poco más complicado en ese sentido. Sienten que les hace falta algo porque ustedes están acostumbrados al sonido estéreo. Permítanme un minutito, por favor. Déjenme copiar esta parte. Permítanme. Bien, voy a continuar con la siguiente lámina. En este caso, vamos a suponer
o vamos a tener estos dos micrófonos que tengo aquí, ¿sale? Los micrófonos, y aquí tengo un micrófono y de este lado tengo otro micrófono. Aquí tengo el otro micrófono. Bien, y vamos a colocar que vamos a tener señales en las cuales van a pasar ahora por un circuito que ustedes conocen que se llama multiplexor. En este caso vamos a colocar las letras, son señales moduladoras. Y estas señales moduladoras pasan por el MUX. El MUX o el multiplexor, déjenme borrar para que deben de pasar por el multiplexor, y a su vez vamos a pasar por un multiplicador. Este multiplicador, en el multiplexor llevamos unas soportadoras, vamos a manejarlo aquí, portadoras, y de este lado llevamos una portadora. A su vez tenemos que regresarlo al demultiplexor, y ese demultiplexor lo tengo que separar a través de los filtros pasabajas, low pass filter en inglés, low pass filter. Dejen borrarlo. Low pass filter. Y de aquí, entonces, ya cada quien tendrá su bocina y podrá escuchar el sonido en cada uno de los canales. A grandes modos, esta es la modulación FM estéreo. Vuelvo a lo mismo, repito, recalco. Tengo yo dos canales, los cuales voy a procesar de tal forma que pueda yo separarlos en dos canales, y seguramente puedo yo escuchar la voz tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y se puede escuchar de forma estéreo. Aquí vamos a ver que ahora manejamos multiplexores. ¿Qué son los multiplexores? Son aquellos circuitos en los cuales, en este caso en concreto, entran dos canales y sale uno. Pueden entrar n número de canales y solamente mandar un solo canal o una sola línea. Es decir, que el multiplexor me va a servir para multiplexar, para llevar en un solo canal a n número de usuarios, y ese número de usuarios o ese tipo de señales lo voy a poder modular a través del multiplicador que tenemos en esta gráfica. Al finalizar o en el receptor, lo único que tengo que hacer es demultiplexar. Seguramente nosotros tendremos diseñado dos canales, para que con el filtro pasabajas podamos nosotros escuchar lo que nosotros estamos recibiendo a partir del transmisor. Entonces, esa es la modulación, o esa es la parte en la cual se lleva a cabo la modulación FM estéreo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna? ¿Todo claro? Profe, yo sí. Bueno. Adelante, por favor. Adelante.
Bueno, tengo una pequeña duda, bueno, también por lo que sé, bueno, también por lo que leí, de la, señal de, bueno, esta estéreo, Ajá. tiene que soportar también la monoaural, o sea, no sé, como que me hace ruido lo que usted dijo de que en unos audífonos solo se va a escuchar de uno. ¿No se Ujú, escucharía de los dos, o sea, la ujú, misma señal? ujú, ujú. Sí, ingeniero. Este, mm, a lo mejor, puedo yo o podemos escuchar que sí, efectivamente, tú vas a tener los dos audífonos. Eh, ¿Cómo oiríamos la señal en monaural? Es como si nos quitáramos un audífono común y corriente. Entonces, al quitarnos un audífono de forma común y corriente, nosotros vamos a escuchar, o pareciera que escucháramos una señal en la cual solo se escucha de un solo lado. ¿Sí me explico? Es decir, que no se concentra la información en la parte central del cerebro. A eso me refería, ingeniero, y tienes toda la razón. Es como si para nosotros es quitarnos una parte de los dos audífonos, el lado derecho o el lado izquierdo, y lo vamos a sentir incompleto. Esa era la forma en cómo nuestros antepasados, o bueno, pues nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pues alcanzaban o escuchaban las estaciones de radio o la parte de las señales de audio, ¿no? Entonces se sentía incompleto. Cuando ustedes ya utilizan FM estéreo, entonces FM estéreo forzosamente requiere dos canales. Por eso las radiograbadoras siempre traen esos dos canales o esas dos bocinas. Siempre que ustedes compren su teatro en casa, siempre les manejan esas bocinas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero a eso me refería, ingeniero. Pero Ok, estoy de acuerdo contigo, así como lo comentas, está bien, o esa es la forma como se escucharía. ok, profe, gracias. ¿Vale? Sí, adelante. Bueno, el MUX y de MUX solamente son multiplexores. Uh-huh. En este caso, sí. No, bueno, es que hay distintos tipos de multiplexores, que es ahorita lo que voy a comentar. Multiplexor por división de tiempo o multiplexor por división de frecuencia. Entonces, dependiendo de esas técnicas, van a entrar dos canales y va a salir uno. Es decir, ahí se va a hacer una mezcla. La primera mezcla es la que estamos llevando en unas subportadoras. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy transmitiendo 97.7 MHz, ¿no? Esa es en la frecuencia que transmito y esa es la forma comercial que yo tengo. ¿Estamos? Entonces, esta 97.7 MHz está aquí, porque está en la portadora. Esta es la que tú escucharías por lo que hemos venido trabajando. Pero internamente dentro del multiplexor tengo que mezclar estas dos señales para que se conviertan en una sola y la pueda yo modular, como lo hemos venido trabajando. Es como, por ejemplo, las señales de televisión. Una señal de televisión tiene señal de audio y señal de video, pero se deben de transmitir por medio de un solo canal. Y ese canal pues, es el que lleva tanto uno como el otro. Entonces a eso le llamamos portadora. Y cuando entra el multiplexor, pues es donde nosotros tenemos las subportadoras y esas subportadoras se convierten en una sola ya mezclada y entonces ahora sí aplico la modulación para que pueda ser transmitida. Entonces el multiplexor, vamos a suponer, no sé, se me ocurre, ¿se acuerdan que puedo yo tener, bueno, déjenme colocar telefonía fija
Y entonces, anteriormente, todos hacíamos por medio de un ejercicio en el cual pues teníamos nuestro vasito de unicel y le colocábamos una línea, y esa línea pues nos dábamos cuenta que se podía conectar con respecto a otra línea. Si yo colocaba o le prestaba mi línea, seguramente lo podrían escuchar otras personas, pero pues en este caso pues se iba a hacer una revoltura de líneas, ¿no? Entonces en este caso pues es lo que nosotros podemos, y eso se daba en un principio. Por eso los postes pues parecían telarañas, porque se tenía una línea para cada quien, algo que le llamaban para un solo usuario, ¿no? Dedicado, un canal dedicado. Pero posteriormente ellos hacen y modifican esta parte, y lo que ahora hacemos es que podemos tener n número de usuarios, pero antes tengo que pasarlo por un multiplexor. Este multiplexor lo que va a hacer es a darle a cada uno, aquí le voy a poner otro de multiplexor de MUX, y voy a colocar los números de usuario que estaba yo utilizando. Entonces, este conmutador va a pasar por el usuario 1, por el usuario 2, por el usuario 3 y por el usuario 4, y se regresa. Pasa por el 1, pasa por el 2, pasa por el 3, pasa por el 4 y se regresa. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración esa parte, porque el muestreo, o mejor dicho, la elección de cada usuario, pues depende del multiplexor que estemos utilizando. Ahora, todo lo vamos a hacer que viaje por un solo canal. Por eso, ahora en los postes de teléfonos, pues solamente tenemos una sola línea, y esa sola línea se va a basar en base al multiplexaje que estemos utilizando. Seguramente las cajitas o las terminales o los interruptores que luego vemos que están abiertos, que son así más o menos les abren la puertita y llevan en esta parte pareciera como si estuviéramos con con varios circuititos, y pareciera un protoboard. Ese es el conmutador, y eso hace que funcione de forma correcta la parte de la telefonía fija, y solamente enviemos en un solo poste a n número de usuarios. Pero para eso necesito algunas características o algunas condiciones, que es lo que vamos a ir viendo en un momento más. ¿Por qué? Porque la multiplicación se puede llevar por medio de tiempo, se puede llevar por medio de frecuencia, o se puede llevar por medio de codificación. Ahorita la que más se está utilizando y la que más se lleva a cabo es la de por codificación. Y entonces a cada quien le corresponde un código, y ese código va a estar funcionando, va a estar trabajando de acuerdo a lo que nosotros tengamos en las líneas, o que estemos llevando a cabo el número de usuarios. No sé si quedó claro en esta parte. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio que les dibujé, pues no aplica ya en la práctica. El segundo, ese es el que está aplicando, y todo sistema de comunicaciones tiene que tener un multiplexor y un demultiplexor. ¿Para qué? Para que salga más barato, la comunicación, porque si no, de lo contrario nos saldría muy caro, y de lo contrario esto se empezaría a colapsar de esta forma. Entonces casi todos los sistemas de comunicaciones tienen un solo canal, y en ese canal vamos a tener un multiplexor o el conmutador, y vamos a llevar a n número de usuarios. Imagínense ustedes cómo se lleva a cabo la modulación con un sistema de telefonía celular como por ejemplo de Telcel. Imagínense cómo debe de ser, de tal manera que pueda soportar a la cantidad de millones de usuarios, y que no se empiecen a colapsar los sistemas de comunicaciones. Pero bueno, este es algo de forma general en la cual vamos a estar utilizando o vamos a estar trabajando. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. No sé si ya notaron,
Si no, les doy tiempo para que anoten. Profe, perdón, una preguntita. Sí, adelante. Ya que usted mencionó que cada usuario tendría como un código para, pues vaya, que lo identifica. Uh-huh. Ese código lo podríamos ver como las entradas de control, ¿no? Del multiplexor. Y dependiendo del código que tengan, es la salida, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, ahorita se me vino a la mente. Cuando ustedes contratan un sistema de Easy, por ejemplo, el sistema de Easy nada más tiene un solo cable, ¿no? Este cable que va en los postes y que llega del usuario al conmutador o a donde estemos trabajando. Entonces, cuando ustedes se conectan, les dan un código de acceso, y ese código de acceso es con el cual ustedes se identifican, ¿sí? Y entonces a cada quien le asignan un código, y entonces todos vamos viajando por codificación. Es decir, enviamos a todos los usuarios, pero con un distinto código. Entonces, si se dan cuenta, pues no sé, se me ocurre en WhatsApp llevan un código para que se conecten a internet, llevan un código para que se conecten al WhatsApp, al Wi-Fi. Necesitan un código, y entonces ese código pues es con el cual nosotros accesamos a las redes a la cual nos están permitiendo. ¿Por qué digo que el WhatsApp o el teléfono celular? El teléfono celular es un código, y ese código empieza por un número 5. En el caso de que empiece con un número 5, significa que es un usuario de la red metropolitana o de la Ciudad de México. Pero cuando ya ese 5 se convierte en otro número, ese otro número lo que hace es identificar la posición en donde se está ubicando el usuario. Y así sucesivamente. Anteriormente manejábamos lo que se llevaba, o lo que se manejaba, o lo que se utilizaba como las regiones, y entonces cada región tenía su propio número de identificador. Por eso los de la Ciudad de México y el Estado de México estábamos con el número 5. Pero otros podían tener o tenían otro número, y entonces nosotros nos identificaba esa parte. También había otro, el sistema en este caso el multiplexor esperaba, porque cuando ustedes marcaban un número telefónico, ese número telefónico les daba la información. Si ustedes marcan un 5, anteriormente decían o es larga distancia o es larga internacional, o puede ser un teléfono celular, porque a veces antes marcábamos el 044. El segundo número les decía hacia dónde iban a ir, y entonces, por ejemplo, si era un 1, pues sabíamos que era una alada nacional. Si era un 0, prácticamente decíamos que era una alada internacional. Pero si marcábamos un 4, entonces casi era seguro que fuera una llamada de telefonía celular. Y entonces esa numeración, esa asignación de números, que para nosotros es una codificación, bueno, pues al sistema le vamos informando qué es lo que estamos haciendo, o a qué derecho tenemos, si somos de la red o si no somos de la red, y así sucesivamente. Entonces, esas son las codificaciones que se dan. Anteriormente era por tiempo y por frecuencia, ahorita pues ya todo es por código. No sé si quedó claro, ingeniero, lo que expliqué. Sí, entonces debe ser un multiplexor, pues vaya, muy, muy grande, ¿no? Para soportar tantos usuarios, ¿no? Más bien, imagínate, si ya estamos utilizando frecuencias altas y estábamos con los megas, ahora estamos con los gigas y ahora estamos con los teras. Imagínate cuando le sacas los periodos a cada una de las funciones, y si eso lo vemos en tiempo, pues estamos viendo señales o periodos muy pequeñitos de milisegundos, microsegundos, gigas, nanosegundos, ¿no? Entonces, las velocidades con las cuales se lleva a cabo, pues son muy rápidas. Por eso, los japoneses o los chinos que se dedican a hacer circuitos integrados, pues los canales de comunicación o los canales por los cuales viaja la corriente deben de ser muy pequeñitos. Y entonces, al ser muy pequeñitos, imagínense, micro, nano,
Y bueno, los canales por los cuales fluye la corriente, pues el procesamiento se hace muy rápido. Entonces de ahí sale el nombre de lo que es microelectrónica, ¿no? Y eso hace que sean los canales muy pequeñitos y entonces pues esté viajando o esté transportándose la corriente para que puedan funcionar los circuitos integrados. Lo mismo sucede para las frecuencias y en este caso pues ya no usamos, por eso les decía, ya no usan kilohertz, ya ahora usamos a partir de lo más bajo megahertz. Esos megahertz, viéndolo en tiempo, pues, se convertirán en microsegundos y entonces imagínense, ¿no? Todo esto, por eso podemos soportar una gran cantidad de usuarios, por los anchos de banda y por las frecuencias en las cuales estamos trabajando. Pero eso no significa que pueda yo todavía reutilizar esas frecuencias, reutilizar esos canales y los podamos optimizar, que es cuando decimos que optimizamos ya sea a la señal o ya optimizamos los circuitos integrados que vamos a utilizar y así sucesivamente. No queremos viajar o mandar, era lo que yo les platicaba como el ejemplo de que yo voy a pasar una coca de un punto a otro. Anteriormente manejaba una coca, una botella, y la colocaba yo de un punto. Y entonces lo que hacía era este punto pasarlo para acá, mi coquita. Regresaba, tomaba otra coca y la pasaba de este lado. Regresaba, tomaba otra coca y regresaba de este lado. Y iba yo formando pues mis 3 coquitas. ¿Qué es lo que ahora hacemos? A esto se le llamó, o en este caso se le llamó conmutación por circuito, ¿sí? Y entonces nosotros utilizamos la parte binaria. Entonces utilizamos los bits y bueno, el tiempo de ir, venir, pues me llevaba yo más tiempo. ¿Qué fue lo que hicieron? Hacer unas rejillas de 6 cocas o de 8 cocas o de 12 cocas, no sé. Y entonces cuando ustedes vienen por la primera rejilla, pues no se llevan una coca, se están llevando 12 o 7 u 8 cocas y en un regreso pues ya tienen esas 7 o esas 8 cocas. Si ustedes regresan otra vez y vuelven a cargar otra rejilla de agua, ya no solamente tienen 7 u 8 cocas, tienen las que tenían en el primer paquete más el segundo paquete. Entonces están optimizando los tiempos. Por lo tanto, lo que a esto le llamó conmutación por paquete, que es lo que maneja GSM y lo que manejan todos los sistemas de telefonía celular. Y ahora son por paquetes. Entonces es mucho más rápido el transporte, llevo una mayor cantidad de bits, eso hace que el ancho de banda pues sea más grande y eso hace que las comunicaciones sean mucho más rápidas. Entonces en este caso no tengo que dar varias vueltas y solamente tenga yo una sola coquita. Puedo yo tener un paquete de hojas, una rejilla de hojas, paso y regreso, pero ya no tengo uno, ya tengo 7, 8, 10, 15, etcétera. A eso se le llamaba conmutación de paquetes. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bien, ¿cuál sería la forma en la cual tendríamos ese transmisor en FM? Lo tendríamos de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo mi señal. Voy a colocar esta parte aquí y voy a colocar esta otra parte acá. Voy a colocar una señal, no sé, se me ocurre de color rojo y otra de color rojo. Y entonces... Disculpe, profe. Sí. Perdón por interrumpir, pero tengo como que otra pequeña duda. Adelante. Disculpe, ahorita, por ejemplo, puso el ejemplo de 2 micrófonos, que ya después de eso salía como que la señal de estéreo. Pero, por ejemplo, ¿podremos tener una señal de estéreo a partir de un solo micrófono? Sí, que es lo que ahorita voy a hacer. Ahorita, en el receptor, es lo que yo voy a tener. Dame oportunidad y termino, ¿va? Gracias. Ok.
Voy a tener aquí, lo voy a ir dibujando aquí esta parte. Perdón, voy a borrar porque tengo señal. Voy a borrar todo y lo voy a poner con color. Esta sería señal L y esta sería señal R. Señal R. De este lado voy a tener esta parte y voy a colocarlo de distinto color verde. Esto le voy a poner L más R y a esto le voy a poner L menos R, y entonces tengo que pasar por mi multiplicador, y esta vamos a colocarla en amarillo. Vamos a colocar esta parte y esta la voy a colocar aquí, color amarillo. Listo. A esto le llamamos soportadora. Es la misma, soportadora. 38 kilohertz. 38 kilohertz. Sale. Y la portadora piloto está en 19 kilohertz. Portadora piloto a 19 kilohertz. Bien, si ustedes llevaron a cabo su investigación de la modulación de FM estéreo, se van a dar cuenta que vamos a manejar ya estos estándares en los cuales llamamos portadora piloto. Permítanme tantito, voy a terminar a esta le voy a llamar portadora. Y de este lado ya tenemos FM estéreo. FM estéreo. A ver si ahí está. Perfecto. Ese es el transmisor completo. Ok. Bien. Este transmisor va a utilizar las subportadoras, que era lo que les quería yo comentar. Estas subportadoras, vamos a decir que una es de audio y otra es de video. Cuando ustedes ven una señal de televisión, seguramente hemos visto que están sincronizadas tanto la parte del audio como la de video. Entonces, al estar sincronizadas, deben de estar perfectamente sincronizadas, de tal manera que ni llegue primero el audio ni llegue después el video. Entonces, esa frecuencia en la cual están trabajando para llevar a cabo esta parte se le llama van en una sola portadora, que es la que yo tengo de este lado. Bien, aquí vamos a tener una señal del lado derecho y una señal del lado izquierdo, pero aquí, déjenme anotar porque aquí no lo anoté, vamos a tener un circuito que ustedes conocen mucho y que ustedes han trabajado mucho y que depende del circuito que estemos manejando, pues será una matriz en la cual nosotros vamos a conseguir o vamos a llevar a cabo
de tal manera que podamos hacer ese mezclado. Este circuito, esta matriz, lo que va a hacer es mezclar tanto uno como el otro, que puede ser una suma o puede ser una resta. Y estas dos señales que ustedes visualizan en esta parte se van a multiplicar por las subportadoras que tenemos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Esta subportadora está trabajando a 18 kHz. La mitad de 18 kHz son los 19 kHz. A eso, o esta frecuencia que manejamos, se le llama frecuencia piloto. Esa frecuencia piloto me va a servir para que enviemos una señal subportadora a 38 kHz. Nosotros vamos a tener esa matriz y entonces aquí ya llevamos esta subportadora que a su vez vamos a sumar tanto el lado derecho del procesamiento como del lado izquierdo para que entonces se pueda sumar, se pueda mezclar y se pueda ahora sí modular y enviar por una sola portadora. Y entonces a esto le llamamos FM Stereo. ¿Qué es una matriz? Una matriz, ustedes han manejado muchas matrices en forma matemática y lo que ustedes hacen es, hagan de cuenta, pues no sé, se me ocurre una de 4x3, por ejemplo, un teclado que ustedes tienen en su teléfono celular, ustedes manejan distintas líneas de frecuencia, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5, frecuencia 6 y frecuencia 7. Y entonces ustedes van a interactuar y cuando interactúen o tecleen la tecla número 1, están interactuando entre la frecuencia 1 y el arreglo de la frecuencia 5. Lo mismo sucede cuando ustedes teclean otro número y puede ser, por ejemplo, el que ustedes tengan en la frecuencia 2 con respecto a la frecuencia 7. Entonces, ese arreglo de matriz en forma matemática es porque nosotros utilizamos arreglos matriciales para llevar a cabo esta unión o esta interacción entre dos frecuencias, en fin, que podamos nosotros tener y que cuando apretemos un botoncito seguramente pues llevamos el arreglo de dos frecuencias, que eso al fin y al cabo es lo que ustedes resuelven de forma en matrices. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de lo que acabo de mencionar. Profe, ¿podría repetir por qué 19 de 38 pasa a 19? Ok. Ya estos están definidos, ¿no? Estas frecuencias ya están definidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, acuérdate, si tú tienes un ancho de banda de 38 kHz, para que saques tu portadora, tú tienes este ancho de banda, ¿sale? Y son 38 kHz. De aquí a acá hay 38 kHz, ¿sale? ¿En qué frecuencia tendría que ir la portadora? 38 entre 2. 19. Entonces, así es. Entonces tienes tu portadora. Acuérdate, tienes tu portadora y tus bandas laterales, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, profe. Lado derecho, lado izquierdo. De ahí proviene que son los 19 y los 38 kHz. Repito, ya están previamente establecidos, ¿no? Ya los manejan, ya es una norma en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, yo la verdad no entendí bien así cómo funcionaba, o sea, cómo explicó lo de la matriz, así de cómo tiene que ver la señal. Ok. No sé, creo que la matriz de un teléfono celular o de un, ¿cómo se llama? De un control, creo que es 3x3, ¿no? Entonces, voy a borrar esta parte. Y tengo esta parte, ¿no? Entonces, seguramente lo voy a colocar con otro colorcito. A ver, el verde. Este es el 1. Este es el 2 y este es el 3, ¿no?
este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando tú teclees el número 2, va implícitamente el arreglo de una frecuencia 5 y una frecuencia 2. O viceversa, frecuencia 2, frecuencia 5. ¿Estamos? Si tú tecleas no sé, se me ocurre el 8, es un arreglo entre la frecuencia 2 y la frecuencia 7. ¿Sale? Y entonces este arreglo que tú tienes de frecuencias, tú colocas las frecuencias en las cuales vamos a estar trabajando, dependiendo del ancho de banda en el cual te encuentres, para que puedas manejar o puedas tener ese arreglo de frecuencias. Esto que está en color azul, pues es una matriz, y entonces ya les enseñaron a cómo van a resolver las matrices, ¿no? Entonces ahí donde se viene la aplicación o en donde vamos a utilizar. Cuando nos enseñaron a cómo resolver matrices, pues es porque nosotros utilizamos los teclados, y cuando utilizamos esos teclados llevan una información. A eso me refiero, ingeniero. ¿Qué es esa matriz o qué es lo que tenemos en esa matriz? Pues lo que estamos haciendo es un procesamiento, L más R o L menos R en este caso. ¿Quedó claro, ingeniero? Sí, profe, gracias. Ahora, vas a decir, ¿qué frecuencias vamos a utilizar? Bueno, pues no es lo mismo telefonía celular que telefonía, por ejemplo, que televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes utilizan un auto de control remoto? Si existe otro auto de control remoto, seguramente podemos tener interferencias de frecuencias y yo puedo estar manejando también al otro carro o viceversa. Entonces, esos son los anchos de banda en donde estamos trabajando, y por ejemplo, en ese ancho de banda, pues estamos teniendo a dos automóviles y por lo tanto se produce una interferencia de frecuencias. Pero si yo llevo un sistema de telefonía celular en el cual cada portadora tiene una frecuencia distinta, seguramente entonces no se va a poder mezclar o no se va a poder tener una interferencia. Es por eso que nosotros tenemos que tener bien previamente establecidos los anchos de banda con sus frecuencias de transmisión. Cada canal cada canal en radio, en FM habíamos dicho que son 200 MHz y son distintas frecuencias que utilizamos la misma aquí miren, en la portadora aquí tenemos distintas frecuencias, pero si yo las voy a mezclar seguramente voy a llevar una subportadora. Entonces es por eso, ingeniero, no sé si así quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, ahora, haciendo lo que el compañero me estaba solicitando, ¿cómo puedo yo recuperar esta información? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un solo micrófono y este micrófono, pues lo que yo estoy enviando es la voz, y entonces lo envío y necesito tener el demultiplexor. Al tener ese demultiplexor voy a tener dos canales, por lo cual puedo tenerlo de esta manera. Aquí tenía yo un aparato, aquí podría yo tener un switch y podría ser aparatos monoaurales, y de este otro lado podría yo tener mi señal común y corriente del lado izquierdo al lado derecho. De este lado, en el canal o en el siguiente, voy a tener lo que conocemos. Vamos a dejarlo con color verde. Y ahí está, le llamamos, de este lado va la banda L más R y de este lado va la banda
L-R. Y entonces llevo aquí, llevo a mi multiplicador, lo voy a tener que borrar para pasarlo arriba para que no me interfiera. Aquí sería banda L-R. Y ahora sí, de este lado llevo la modulación o la submodulación, si ustedes lo quieren ver así, subportadora a 38 kHz. Y entonces de este lado llevo yo esa señal L-R y de este lado obtengo mi señal. No sé si le podamos llamar señal RL, señal R. Y entonces aquí ustedes tienen sus audífonos. Aquí voy a poner sus audífonos. En algunos receptores lo que hacíamos en los Walkman en ese entonces tenían un pequeño interruptor, y ese pequeño interruptor hacía que lo podíamos escuchar de forma monaural o en forma estéreo, y entonces ustedes podrían estar escuchando del lado izquierdo o del lado derecho. En este caso tenemos una banda, un procesamiento de sumar L más R y de obtener una L menos R. Esa L menos R lo que va a servir, vamos a obtener esa información con respecto a la subportadora para que entonces podamos escuchar de una manera mucho mejor esa señal de audio. ¿Qué es lo que hace el profe Susilla cuando está sonorizando? Pues él lo que tiene es aquí un micrófono y en ese micrófono habla, ¿sí? Pero ese micrófono va directamente pues a la consola en donde él está trabajando y está demultiplexando, y de ahí saca sus bocinas del lado derecho y de ahí saca sus bocinas del lado izquierdo. Seguramente pues aquí puede poner 1, 2, 3 de tal forma que el sonido se pueda ir tanto de un lado como del otro y no se concentre. En este caso, los espacios también son muy importantes y podemos tener espacios cerrados o podemos tener espacios abiertos. En espacios abiertos pues, es un poquito más complicado porque se va desvaneciendo nuestra información o nuestra señal, pero cuando nosotros tenemos espacios cerrados seguramente habrá rebotes, y esos rebotes en cuanto a la frecuencia o en cuanto a las señales van a producir un cierto eco o un cierto error. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, y por eso se utilizan elementos en los cuales van a absorber de tal manera que no puedan tener esos errores. Yo ahí sí me declaro incompetente, porque seguramente los ingenieros en acústica pues se dedican a explicar esa parte, pero el procesamiento es en general para todos. Por eso yo les comentaba, pues es que nosotros necesitamos procesar, los ingenieros en comunicaciones necesitamos procesar, pero en tronco común todos necesitamos procesar. Ya cuando escogemos o analizamos la línea terminal, bueno, entonces ahora sí ya puedo irme a la parte de acústica, o ya me puedo ir a la parte de comunicaciones, y bueno, ya en la parte de la especialidad o en la parte terminal, bueno, ya puedo saber a qué se refiere o a qué se tiene que tener. Pero el procesamiento es general, ya sea para los acústicos, para los electrónicos, para los de comunicaciones. Por eso está dentro de ese tronco común. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ingeniero, no sé si alcancé a contestar o quedó claro cuando tenemos un solo canal o cuando vienen en el número de canales. Sí, profe, sí quedó claro. Gracias. Sí. Ok, perfecto. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna otra pregunta. Sí, te escucho en lo que dejen, voy a colocar mis diapositivas. Sí, adelante, te escucho. Bueno, yo tengo una duda ahí.
como en ese estaba explicando, son dos micrófonos distintos, bueno, pues son dos señales distintas, pero en el caso en el que es un solo micrófono, el mismo Demux debe de escoger como de un rango de frecuencias es una señal y el otro rango de frecuencias es otra. Sí, por eso digo, yo desconozco las consolas que manejan los acústicos, pero si te das cuenta, son muchos sliders o de estas palanquitas, ¿no? Que están que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, ahí sí, cada uno tiene tanto para el lado derecho, para el lado izquierdo, son sus ecualizadores, ¿no? Y recordarán que los ecualizadores, pues bueno, como quieren que se escuche, más tonos graves, agudos. Digo, estoy hablando en forma general, porque seguramente los acústicos se dedicarán a esa parte y es cuando ellos realizan ese procesamiento, pero me imagino que debe de ser así, ingeniero. Vale, gracias, profe. Sí, por eso siempre están moviéndole y digo, ahí tienen que tener un oído muy, muy fino, muy, sí, pues muy educado para que puedan llevar a cabo esa parte, ¿no? Entonces ahí, pues mi reconocimiento con el profe de su silla, siempre ha tenido esa parte y él ya nada más lo que se dedica es estar escuchando y ver en dónde se están produciendo a lo mejor algunos ecos o dónde hay algunos problemas y entonces es donde en los ecualizadores pues trabajan para que ya no se produzca ese problema. Pero te digo, eso sí, ahí sí los de acústica pues son los expertos, pero es ahí donde se aplica esta parte. Es tan solo, digo, a veces cuando tienen su teléfono o su estéreo, quieren más escuchar de una forma, digo, en forma automática, el dispositivo se los va a dar, pero a veces a ustedes les gusta de una manera tal, que bueno, ustedes lo manipulan, ¿no? No sé si quedó claro, ingeniero, o quedó contestado tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, señores, todavía me falta hacer otras dos gráficas, seguramente pues las estaré realizando el día de mañana para que podamos terminar esta parte y bueno, todavía podamos ver ahora las modulaciones por pulsos, la cual pues esta parte, bueno, todavía es más interesante porque ya no necesito sincronizar, sino automáticamente podré llevar a cabo sin realizarla de forma síncrona, sino ya la puedo hacer de forma asíncrona. Pero bueno, ya eso ya se los explicaré un poco más adelante. Si no hay alguna duda, algún otro comentario, alguna otra sugerencia, pues les deseo una excelente tarde. Muchas gracias por su presencia y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Dale, profe, hasta mañana. Gracias, profe. Mañana, profe. Hasta mañana. Profe. Bye.